finalizar el torneo, José Luis, Sergio y mi hermano Álvaro recogieron sus premios por ganar en sus respectivas categorías. Por otro lado, los organizadores les pidieron los cartuchos porque en el campeonato europeo estaban obligados a participar con el mismo equipo que utilizaron para ganar en sus categorías. Después del torneo, la verdad es que nos habría gustado hacer un par de cambios en el equipo. De todas formas, el cuarteto lo hizo fenomenal en el torneo español y confiábamos en que podrían darle la victoria otra vez en Londres. Entre los premios por haber ganado el torneo, nos dieron el Pokémon rojo en inglés, para conocer el juego también en ese idioma. También nos entregaron el Pokémon Stadium en inglés. Pasó el tiempo bastante rápido, y llegó el día del viaje, el 1 de septiembre del año 2000, en el que mi hermano y yo cogeríamos el primer vuelo de nuestras vidas. Nos encontramos con los organizadores de Nintendo España en el aeropuerto y partimos rumbo a Londres. Recuerdo perfectamente la sensación de aterrizar por primera vez en un país extranjero. Desde el aeropuerto de Heathrow, los organizadores nos llevaron aquí, al Hotel Strand Palace. Este hotel está ubicado en el centro, cerca del río Támesis, donde se puede ver claramente la Noria y el Big Ben. El campeonato empezaba al día siguiente, así que aprovechamos para conocer la ciudad. El hotel estaba cerca de Trafalgar Square, y ahí estamos mi hermano y yo siendo grabados por nuestra madre. Fuimos a uno de los puestos de la plaza donde te daban tarrinas de comida para las palomas por 30 peniques. Se me notaba a mí bastante más nervioso que a mi hermano. Evidentemente estuvimos pasando un buen rato, como si nos hubiésemos olvidado por completo de lo que nos esperaba al día siguiente. También aprovechamos la ocasión para visitar la cercana National Gallery. Como nuestros padres nos metieron desde pequeños a un colegio británico, nos entendíamos bien con los londinenses. Cuando estábamos acompañados de José Luis, Sergio y sus familias, nos prestamos a ayudar con el tema del inglés. Y después de aquello, volvimos al hotel con el campeonato de mañana en mente. Estos somos nosotros al día siguiente en el vestíbulo del hotel, listos para salir al campeonato. Unos momentos antes, entregaron a los participantes y a sus acompañantes una camiseta del campeonato con el color del país. Si no recuerdo mal, ese día les devolvieron los cartuchos del juego en inglés a los participantes. Comprobamos el cartucho con nuestra Game Boy y ahí estaba el equipo de mi hermano. Aunque los nombres de los Pokémon eran idénticos, los ataques venían traducidos al inglés. Después subimos a la habitación para prepararnos y nos llamó alguien a la puerta. La representante alemana de la Pokécopa, Rebecca, le quiso sonsacar a mi hermano el equipo que llevaba, pero mi hermano no soltó prenda. Poco después nos recogió en el hotel un autobús de 2 pisos que habían reservado los organizadores del campeonato. La verdad es que aquel día no hizo muy bueno para hacer un tour por la ciudad. Además, al cruzar el puente de Waterloo, el tiempo pasó de una simple llovizna a un buen chaparrón que no nos gustó para nada a los españoles. Spectacular and unrivaled views from the top. It's raining in the now the Royal National Theatre on the left in a square concrete building. It's been home to excellent theatre, 3 theatres inside. The Cotton and the Olivier. The Olivier Theatre named after the great actor Sir Lawrence. Después del chaparrón, aquella chica que preguntaba por el Big Ben seguramente tuvo más oportunidades para contemplarlo. Aunque ya la habíamos visto el día anterior, también nos llevaron por los alrededores de Trafalgar Square.
Finalmente, nos llevaron a las inmediaciones de la noria, donde poco después los participantes debían posar para hacerles varias fotos para la prensa. Ahí está Sergio, posando con los participantes de la modalidad de la Supercopa. Los otros países que participaban, además del país anfitrión, eran 4. Los franceses iban de azul, los alemanes de verde, los belgas de negro y los holandeses de blanco. Al fotógrafo le pareció buena idea que el chico belga Niels le ayudase a sostener la bandera de España a mi hermano, que si no me equivoco, esa bandera la había traído José Luis. Y ahí posa mi hermano junto a sus oponentes de la pica copa. Okay, all this way everybody. Okay, smile. That's good. That's good. Ahora es el turno de José Luis, que posa con los otros participantes de la Pokecopa. ¿Y ahora? Okay. ¡Ánimo, José Luis! All right, this way, smile. Y después posaron los españoles con Charmander. ¡Que te parto la cara! ¡Mami, dale! Y yo estaba ahí, al igual que los demás acompañantes, de espectador en todas las sesiones de fotos animando a nuestros representantes. No recuerdo por dónde fuimos después, pero acabamos en un barco que llevaba la bandera del campeonato para navegar un poco por el Támesis. En el barco ondearon los participantes sus banderas mientras nos aproximábamos a nuestro destino, el Millennium Dome. Ahí se celebraría el Pokémon Championship 2000, que formaba parte del evento europeo de Pokémon más grande hasta la fecha. De hecho, el día anterior se celebraron ahí las finales británicas, cuyo representante de la Supercopa fue Darryl. El primer campeonato internacional de Pokémon estaba a punto de comenzar. Dentro del Millennium Dome estaban los participantes británicos y aprovecharon para hacer más fotos y vídeos ahora que estaban todos. Cada uno de los 6 países tenía sus 3 representantes, uno por categoría. No encontré los nombres de los británicos de la pica y la Pokecopa. Al parecer, según un foro de la época, no hubo torneo nacional para estas 2 categorías y los tuvieron que escoger a dedo. Los 6 participantes debían enfrentarse primero en una fase de grupos que se organizó como se indica aquí para las 3 categorías. Después, los 2 mejores de cada grupo pasarían a jugar las semifinales. La fase de grupos se jugó en unas pantallas pequeñas que estaban a los lados del escenario principal que presidía el Millennium Dome. En el grupo A estaba Gran Bretaña, Bélgica y España, y en el grupo B jugaban Alemania, Francia y Países Bajos. A los de la Supercopa los colocaron a la derecha del escenario principal, mientras que a los de la Pokecopa y a los de la Picacopa los situaron a la izquierda. A mi hermano le tocaba jugar primero contra el británico. Las partidas no se jugaron en el modo de batalla libre como en España, sino en el modo evento, el cual cambiaba el escenario de combate y ponía unos límites de tiempo a los turnos y a la partida. Además, tengo que decir, como en el vídeo anterior, que las batallas de este vídeo tampoco las recordamos con total claridad. Mi hermano sacó de primeras a medio, mientras que el contrincante sacó a su hora. ¿Un Pokémon con menos de 40 de vida? Mi hermano tenía la jugada clara. Empezó mi hermano con buen pie. Si el británico trajo a Abra, era de esperar que también haya traído a sus 2 parientes a la partida. Lo siguiente fue un intercambio de ataques psíquicos y furia dragón. Medium pudo aguantar los golpes y venció a la caza. Por último salió Kadabra,
y al ser más rápido pudo remontar a Medium sin poder defenderse. Llegados a este punto, mi hermano fue a lo seguro y sacrificó a Doris para sentenciar la partida. Menos mal que aquí el moderador no malinterpretó cierta norma. El siguiente rival de mi hermano es el belga, Niels. Lo curioso es que él también estaba acompañado por su hermano pequeño, quien también participó en el torneo nacional de Bélgica. Sin embargo, los dos se tuvieron que enfrentar en una semifinal muy reñida y acabó ganando el hermano mayor. Por otro lado, nos llamó la atención que su equipo era bastante parecido al de mi hermano. Coincidían en 4 Pokémon, los mismos 4 Pokémon en los que mi hermano confiaba para el campeonato. Visto el nivel de su equipo, mi hermano se quiso asegurar de un detalle. Do you have Dragon Rage with a Pokémon? I do have Body Slam with Gyarados. Por suerte para mi hermano, Niels no había enseñado Furia Dragón a sus Pokémon. Mi hermano y Niels escogieron sus Pokémon y comenzó la partida. Ambos jugadores empezaron con su Electro. El Electro de Niels hacía más daño con su bomba sónica. Por ello, mi hermano se vio obligado a usar explosión. Niels sacó a su Dragonair y mi hermano sacó a Freezer. Freezer pudo aguantar el rayo y contraatacó con una ventisca. El último Pokémon de Niels es su Gyarados, que también conoce rayo. La partida se convirtió en un duelo peligroso entre dos Gyarados. Medium tenía más vida, así que mi hermano pensó que también era más rápido. Se equivocó. Medium aguantó y se dispuso a lanzar un trueno. La rabia que nos dio cuando falló, eso le costó la partida a mi hermano. La fase de grupos acabó. Como Niels había ganado también al británico, mi hermano se clasificó a la semifinal siendo el segundo del grupo. Por ello, mi hermano y Niels podrían verse las caras de nuevo. I think he's a very good player and well, I wish to fight him again in the semi-final or in the final, maybe. En cuanto a la Pokécopa, sé que Reino Unido y Países Bajos fueron descalificados, pero no sé quiénes fueron los primeros de cada grupo. Y esta es la Supercopa. Pude deducir las puntuaciones gracias a un post en un foro de la época que describe las partidas de Darryl, el británico.
Las semifinales se iban a jugar en el escenario principal donde la audiencia era máxima. Lo bueno es que España tenía representación en las 3 categorías, pero no éramos el único país, ya que Alemania también tenía sus 3 representantes clasificados. Las semifinales comenzaron con la picacopa. No estoy seguro de qué semifinal ocurrió primero, pero pongamos que le tocaba a Nils contra el segundo del grupo B, un chico alemán que se llama Dennis. Dennis cambió a su Lapras por Chansey. Después Nils usó explosión con su Electro para tumbar a Chansey. Sin embargo, Nils no pudo vencer al Lapras de Dennis y perdió. Ahora le tocaba a mi hermano subir al escenario. Su rival es el primero del grupo B, un chico neerlandés que se llama Jeremy. Por lo visto, la final de la picacopa neerlandesa estuvo interesante, ya que ambos jugadores conocían el ataque de la Furia Dragón. Al tratarse del primero del grupo B, mi hermano se preparó con ciencia para la partida. This is it, the semi-finals! No one wants to lose having come this far. Debido a la diferencia de niveles, mi hermano se dio cuenta de que su Alakazam podría ser más rápido que Doris. They go into battle mode. Jeremy decidió usar Onda Trueno, pero mi hermano había escogido Explosión. No fue suficiente para vencer a Alakazam, pero lo dejó bastante debilitado. Mi hermano dejó a Medium en el banquillo, así que sacó a Scythe. Le habíamos enseñado 3 ataques físicos a Scythe y mi hermano valoró cuál era el más apropiado para la situación. Jeremy sacó a su Lapras, pero Scythe tenía una ventaja de 4 niveles. Lapras sobrevivió al psíquico y contraatacó con una Furia Dragón. A Jeremy le quedaba solo un Pokémon, pero era Chansey, rival difícil para Scythe. Mi hermano decidió probar con Scythe un ataque bastante arriesgado. El daño hizo que el retroceso fuese considerable y por ello no pudo aguantar el movimiento sísmico de Chansey. De repente mi hermano se vio en desventaja, ya que Chansey puede curarse y Furia Dragón no sería suficiente. En ese momento, Emilio, el amigo de Sergio que lo acompañó al campeonato, le dijo a mi hermano que tendría más posibilidades de ganar si intentara congelar con Ventisca. Chansey aprovechó la ocasión para recuperarse con amortiguador y después Freezer se disponía a lanzar una Ventisca. Y Freezer hizo honor al mote que le pusimos. Y encima fue a la primera. Ambos jugadores no se podían creer lo que había pasado.
En un instante se cambiaron las tornas gracias a esa ventisca. Mi hermano remató a Chansey a base de Furias Dragón para terminar la partida. Vaya partida había ganado mi hermano, con ayuda de Emilio, por supuesto. Y ahí estoy yo subiéndome al escenario y alegrándome un montón por mi hermano, que se acababa de convertir en finalista. En este punto quedó así la clasificación de la Amiga Copa. Nils y Jeremy fueron llevados a una de las pantallas pequeñas para decidir el tercer puesto. Las siguientes semifinales eran las de la Pokécopa. El belga Michel consiguió un puesto en la final después de derrotar al francés Nicolas. Después le tocó a José Luis contra Rebeca, la representante alemana, la cual hizo una jugada que José Luis no vio venir. Al final les quedaba un Pokémon a cada uno, pero el Pokémon de Rebeca tenía una ventaja clara y José Luis perdió. En las semifinales de la Supercopa, el Snorlax de Edwin, el alemán, le dio la victoria gracias a un golpe crítico que acabó con el Slowbro de Dar, el británico. En la otra semifinal de la Supercopa, le tocaba a Sergio luchar contra François, de Francia. En un punto de la partida, François adivinó una jugada de Sergio y sentenció la partida reventando al Articuno del español con una avalancha. Las semifinales terminaron, y ya solo quedaban las finales por jugar, además de las partidas del tercer puesto que se jugaron en las pantallas pequeñas. Una vez más, Alemania seguía teniendo representación en las tres categorías. Llegó el momento. Llamaron a mi hermano y a su rival para subir al escenario. Ambos metieron sus cartuchos en las Transfer Pack y escogieron sus Pokémon para ganar uno de los 3 trofeos que tenían delante. This is it, the final battle. Who will match the glory of the championship? Mi hermano estuvo contemplando la explosión, pero pensó otra jugada para que Dennis no pudiese jugar al desgaste. They go into battle pose. Oh, ha! It opted to slowly damage the opponent. Into Thunder Wave. It's paralyzed. What now? That is that. It's paralyzed on the spot. What next? Después de ese turno, mi hermano no tuvo más remedio que sacrificar a Doris. Mi hermano sacó a Medium y al mismo tiempo Dennis escogió a su Lapras. No recuerdo si vimos en la semifinal de Nils que este Lapras conoce rayo. De todas formas, Medium debería sobrevivir al menos 2 golpes, así que para el primer ataque mi hermano decidió no arriesgar con Trueno. Sin embargo, una parálisis desafortunada le quitó a Medium la posibilidad de atacar una segunda vez. Una furia dragón de Freezer no era suficiente, así que yo le dije a mi hermano desde el público que probase a congelar al Lapras enemigo. They go into battle pose.
Qué mal estuvo esa jugada. Además de que no sabíamos que era imposible congelar un Pokémon de tipo hielo, la ventisca falló. Ya no se podía hacer nada. Mi hermano se quedó sin opciones de ganar. Congratulations to Dennis from the German team. Shout out Dennis, take a bow. Al final, mi hermano se coronó con el segundo puesto de la Pigacopa y por ello no se fue con las manos vacías. En la ceremonia de la Pigacopa, mientras a Dennis le otorgaron el trofeo, a mi hermano y a Jeremy les dieron medallas de plata y bronce respectivamente. Esto quiere decir que Niels perdió contra Jeremy y finalmente quedó en cuarto puesto. En la Pokécopa, Rebecca logró el primer puesto venciendo a Michelle en la final y José Luis quedó cuarto después de ser derrotado por Nicolás. En la final de la Supercopa, François venció con estilo usando perforador contra el Zapdos de Edwin. Ahí está la ceremonia de la categoría que tuvo sin duda la mayor repercusión mediática. Darryl se hizo con el bronce después de verse las caras otra vez con Sergio. Y ahí están los 3 vencedores del primer campeonato europeo de Pokémon. La verdad es que ha sido toda una aventura para los participantes del torneo. Sin embargo, a los 6 participantes de la Supercopa les esperaba algo más. La gracia es que la mayoría de los periodistas se hicieron un lío y pensaron que en este campeonato europeo estaba en juego el pase al campeonato mundial que se celebraba en 2 semanas. Pues no fue así. Los 6 participantes de la Supercopa estaban todos invitados al campeonato mundial en Australia. Con lo cual, para José Luis, mi hermano y yo, nuestra aventura terminaba con el fin del campeonato europeo. Así que Sergio fue a Sydney a representar a España en el Mundial. El Campeonato Mundial de Pokémon tenía 8 participantes, los 6 europeos, un estadounidense y un australiano. Si alguno se pregunta por qué no está Japón, hay que tener en cuenta que ellos ya llevaban más de un año con la segunda generación. Darryl acabó ganando el campeonato, convirtiéndose en el primer campeón mundial de Pokémon. Edwin quedó de nuevo en segundo lugar. Y finalmente Sergio pudo hacerse con el tercer puesto del podio mundial. Lamentablemente, y para los que no lo sepáis, Darryl se quitó la vida en febrero de 2021 debido a una crisis de salud mental. A finales del 2021 se celebró un evento online en su honor y participaron personas que lo conocieron personalmente en la época de los 2000 y se habló de la buena persona que era y de cómo influyó en la comunidad de Pokémon competitivo de entonces. Y desde aquí quiero dar mi pésame a sus familiares y allegados. Para terminar, me gustaría dar las gracias a Nintendo of Europe por organizar este memorable evento. Tampoco quiero olvidarme de Enrique y de Nicolás Begnez de Nintendo España. Muchas gracias por guiarnos durante todo el viaje hasta que terminó con la Vuelta a España. También quiero expresar mi agradecimiento a Matt Borak por subir el vídeo oficial del campeonato YouTube y a Niels por enviarme el reportaje que grabó la televisión belga. Sin duda esta fue una aventura que mi hermano y yo disfrutamos mucho y siempre recordaremos esta experiencia con cariño. Para terminar, quiero aprovechar este vídeo para contar qué fue de nosotros después de terminar el campeonato. Pocos días después de volver del viaje se acabaron nuestras vacaciones y comenzó el curso en nuestro colegio. En el colegio nos dijeron que nos habían visto en las revistas y tuvimos nuestro momento de ser populares, aunque muy breve, ya que los que en su momento se traían su Game Boy para jugar en el recreo empezaron a perder interés por el juego. Pokémon estaba pasando de moda. Lamentablemente, a los que lo seguíamos jugando nos empezaban a señalar con comentarios como «Pokémon es un juego de niños».
Recuerdo que un fin de semana por la mañana en primavera de 2001, mi hermano llegó a casa con la edición oro de Pokémon. Lo jugamos con las mismas ganas que la edición azul e hicimos intercambios con un par de compañeros de clase, pero no llegamos a hacer mucho más. No nos dimos cuenta de que ese año se repitió el evento en el parque de atracciones, el Mundo Pokémon 2001, aunque no hubo torneo ya que el Pokémon Stadium 2 estaba aún por llegar. También nos perdimos el Celebi-Tour, donde aprovecharon para organizar un pequeño torneo del novedoso Pokémon Stadium 2. Sin embargo, no lo llegamos a comprar. Tengo el recuerdo de que no tuvo tanto éxito como su predecesor y no pudimos encontrar el juego en los centros comerciales. Cuando llegó la tercera generación de Pokémon había una moda que pegaba con más fuerza, la de los juegos online de PC. Creo que por el año 2002 ya teníamos internet en casa y solíamos ir con amigos a cibercafés para jugar a juegos como el Counter-Strike, Diablo 2 y Warcraft 3. Entonces mi hermano ya se había desenganchado de Pokémon, pero yo no. Entre 2003 y 2004 me compré una GameCube con el Pokémon Colosseum y las ediciones Rubí y Rojo Fuego. Y después llegó el World of Warcraft. En el 2005 mi hermano lo trajo a casa, y la idea de jugar en un mundo online con personas de toda Europa acabó por conquistarnos. Jugamos este juego varios años aprovechando todo lo que este juego podía ofrecer. Y por varios años nos olvidamos prácticamente de Pokémon hasta que llegó Pokémon GO en 2016. Nos lo instalamos en el móvil el día en el que salió y jugamos muchísimo aquel verano. Sin embargo, para mí no fue suficiente. Tenía que ver cómo iba la serie principal de videojuegos. Decidí ponerme al día en el competitivo de Pokémon mirando vídeos de youtubers famosos en la comunidad que llevaba varios años formada y después me compré la Nintendo 2DS con la edición Sol en su día de lanzamiento. Pocos meses después hice mi debut en YouTube luchando contra uno de los youtubers famosos, aunque me puse muy nervioso y sufrí una derrota aplastante en 4 turnos. Si habían llegado a emparejarme con un jugador veterano, pensé que tendría posibilidades en un torneo y en junio de 2017 participé en un torneo en Madrid. Había muchísima gente y había que jugar muchas horas. Después de jugar 8 rondas al mejor de 3 partidas, de 182 jugadores quedé en el puesto número 57, que para mí era más que suficiente. En 2018 seguí jugando y fue a un torneo de menor categoría en Alicante. Pasé la fase de rondas suizas, pero me eliminó después alguien que aspiraba a competir en el campeonato mundial y quedé en 6º lugar. En aquel punto vi que si quería seguir subiendo el nivel tendría que estar viajando a muchas ciudades y decidí no seguir ese camino. Yo ya estaba satisfecho con lo que había conseguido. Llegó la 8ª generación y participé en varios torneos online llegando a buenas clasificaciones. De hecho, el primer día de un torneo hice pleno y quedé 6º del mundo, pero en los siguientes días no pude aguantar la presión y bajé muchos puestos. Seguí encontrándome con algunos streamers expertos en el juego, entre ellos a uno de los mejores jugadores de Pokémon de Italia. También pude jugar la revancha contra Cybertron y esta vez predije bastante bien sus jugadas y aguanté bien sus 3 turnos de Dynamax. En el 5º turno se rindió porque se vio en una gran desventaja. Como esta vez fue una derrota aplastante para él, decidió no subir esta batallita a YouTube. Por otro lado, mi hermano y yo hemos jugado estos años a Pokémon GO, aunque él a un nivel mucho mayor que yo, y en el modo PvP ha llegado a alcanzar el nivel de experto en varias temporadas. Yo lo he intentado y os aseguro que se necesita mucha habilidad y dedicación para ello. Así que a día de hoy seguimos disfrutando de Pokémon. Nos ha encantado revivir buenos tiempos y contar nuestra historia en estos vídeos.